Para entender lo queer, primero es importante hablar acerca del término, que es un término en inglés, anglófono, que inicialmente significa algo sí, muy general, significa raro, significa extraño, significa torcido, significa algo diferente, ¿no? Sin embargo, en la historia, sobre todo de Estados Unidos y en el habla inglesa, el término se utilizó como un peyorativo, como un término ofensivo hacia las personas de la diversidad sexual, personas que no encajan dentro de las heteronormatividades, ¿no? Dentro de como de una paradigma heterosexual. Entonces, regularmente personas que están en lo que llaman la comunidad LGBTI, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexo, etcétera. Entonces fue una forma, un término que se usa para ofender, para excluir, para discriminar a las personas que no son heterosexuales y que pertenecen a esta población de la diversidad sexual. Lo interesante del término también es que en los años 70, cuando empezaron a haber marchas de la diversidad sexual, sobre todo en Estados Unidos, se utilizó el mismo término para darle una resignificación. Y entonces, como una forma de activismo político y de la comunidad de la diversidad sexual, se utiliza para decir aquí estamos. We are here and we are queer. Entonces, de ser un término que se usa para discriminar y para excluir a las personas no heterosexuales, ahora, después de estas marchas y después de estos movimientos de activistas, se utiliza como una manera de dignificar a las personas que pertenecen a esta comunidad de la diversidad sexual. Para mí la teología queer sirve como este instrumento de autocrítica para ver de que no caigamos en el status quo, que no caigamos en una zona de confort. La academia puede ser también muy un lugar muy elitista, ¿no? Donde solamente los privilegiados pueden tener educación. Pero cómo hacer que la academia o las preguntas académicas tengan incidencia dentro del tejido social, tengan incidencia para una posible transformación de los grupos, de las comunidades y del país, en este caso, buscando unas sociedades más allá de la violencia, más allá del odio y más allá del dominio de unos por encima de otros. La teoría queer lo que hace es queerizar, o sea, torcer abrir estos muros que dividen estas categorías tan antagónicas y dicótomas, y nos habla de puntos intermedios, de puntos fronterizos. Entonces, yo creo que una primera aporte o impacto que tiene la teoría y la teología queer es romper con estas dicotomías que tenemos. En el caso de la teología estamos llenos de dicotomías, ¿no? Por ejemplo, la gran dicotomía es entre Dios y la humanidad, o entre el espíritu, lo espiritual, y lo terrenal, o lo mundano, o lo material y lo corporal, siempre dejando lo otro por abajo, ¿no? Subordinado. Entonces la teología queer en este caso queeriza, tuerce estas dicotomías, esta jerarquización de las dicotomías también, donde una noción o una categoría está por encima y subordina a la otra, ¿no? El hombre sobre la mujer, Dios sobre lo humano, lo espiritual sobre lo corporal, y entonces recobra una vez más esto que viene desde abajo, ¿no? Hacer teología desde el cuerpo, hacer teología desde las vísceras, hacer teología desde el deseo, desde la carne misma. Y entonces de esa manera está torciendo algunas de las normativas y las convenciones teológicas. Pero también la teología y la teoría queer sirve a la academia para salir precisamente de estos elitismos academicistas. La academia muchas veces ha caído como en una autocontemplación para una élite, donde se habla el lenguaje de los expertos
y donde el resto de la población no tiene ningún acceso o muchas veces no tiene ni siquiera relevancia las teorías y algunas de las propuestas de la academia hacia el mundo. Entonces, otra cosa que es muy importante que hace la teoría queer es salir de este status quo, de estas zonas elitistas y de zona de confort de la academia para entrar a las calles. Y no solamente eso, no es que la academia ahora vaya y enseñe a las calles, sino que ahora las calles, la vida cotidiana, la gente de todos los días y sobre todo la gente que está más marginada, la gente que es más invisible, le enseña a la teoría, le enseña a la academia. Entonces la academia tiene mucho que aprender a partir de la vida cotidiana y sobre todo a partir de estos sujetos que viven en los márgenes. En México, por ejemplo, se me ocurre la situación de los migrantes que pasan por estas tierras y que son nadie, ¿no? Porque no tienen papeles, entonces son sujetos a una serie de atropellos, una serie de violaciones a sus derechos y una serie de violaciones físicas y torturas hasta el asesinato. Entonces son nadie, son la basura de la humanidad. Entonces, ¿de qué manera el reto que impone o que pone o que provoca la teoría queer y las teologías queer va a mover, dar un impulso a la academia para ver otra forma de conocimiento, otra epistemología que surge desde estas subjetividades que son marginadas, desde estos sujetos que son invisibilizados? ¿De qué manera la academia puede renovarse y puede hacer algo contundente y realmente hacer propuestas de transformación social? ¿Qué significa económica, qué significa política, qué significa cultural, qué significa religiosa y qué significa también ecológica en un planeta que también ha sido destruido por el dominio de la humanidad? ¿De qué manera la teoría queer y la teología queer ayuda a la academia, como un desafío a la academia, como un desafío para imaginar, crear, posibilitar otro mundo posible donde haya equidad, donde no haya odio, donde haya paz y donde se respeten los derechos de cada persona?